y también de UCI, un canal inteligente. Hoy día vamos a conversar, vamos a tratar de repensar el tema del transporte público, por supuesto, en días de pandemia, ¿no? Y para eso tenemos, la verdad, que invitados que conocen al detalle, que tienen una gran formación académica, que son una mezcla de experiencia y juventud, que es, digamos, la tónica que identifica estos conversatorios. Pero antes que nada, déjeme pasarle el saludo a José Muñoz de la Fundación Frederick Naumann. José. Muchas gracias, Carlos. Un gusto saludarlos a todos los participantes ponentes que se van a conectar también en la transmisión en vivo. Para los que no nos conocen, nosotros desde la Fundación Naumann Países Andinos trabajamos como una fundación política y dentro de los socios que tenemos están naturalmente el apoyar a think tanks como el Instituto del Futuro. Hemos venido ya trabajando diferentes actividades en el transcurso de este año y estamos muy contentos de poder participar en ese tipo de conversatorios también. Y también, de hecho, a pesar de ser una fundación política que ve naturalmente el tema, digamos, congresal, temas más de orden político meramente, es sumamente interesante también conocer sus perspectivas en el ámbito de repensar el transporte, porque una de las líneas de trabajo de la Fundación también son temas como Smart Cities. Entonces, cuenten también con nosotros en caso tengan alguna idea que quieran compartir con nosotros, porque es un tema que también como Fundación nos interesa. Así que nuevamente muchas gracias por la invitación y estoy seguro que va a ser una conversación de mucho valor. Muchísimas gracias, José. Efectivamente, Smart City, para quien no maneja el inglés también, son ciudades inteligentes, ¿no? Y en realidad lo más inteligente que puede tener una ciudad es un transporte público eficiente que realmente funcione y que minimice costos, ¿no? Que es una de las tragedias realmente cuando hablamos del Perú, porque pónganse a pensar, 30 años de crecimiento económico ininterrumpido, y sin embargo ninguna ciudad del Perú ha logrado de alguna forma, ¿no?, vencer o superar el problema del transporte, ¿no?, que existen. Todas las urbes del Perú, ¿no?, se caracterizan por el desorden, vehículos, carambas, que no deberían existir, ¿verdad? Y todo tipo de problemas que hoy día vamos a conversar con una mirada de futuro, porque eso también es fundamental. Y para ello tenemos a Flavio Vila, especialista en urbanismo y arquitectura. Yo le pediría que nos cuente rapidito acerca de ti, Flavio. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por tenerme. Flavio Vila, soy docente en urbanismo, en arquitectura, experiencia en el Ministerio de Vivienda, área de planificación, y bueno, candidato a máster en planificación de ciudad por el MIT, y bueno, esa es mi experiencia bastante rápida. Sí, por supuesto, el MIT, nada menos, ¿verdad? El Massachusetts Institute of Technology, una de las grandes universidades del mundo, ¿verdad? Así que felicitaciones y ojalá que todo vaya muy bien con eso. Flavio, además, también es asociado del Instituto del Futuro, ¿no? Y andamos publicando algunas de sus brillantes ideas. También está con nosotros Gonzalo Alarcón. Él es especialista también en transporte y planeamiento urbano, graduado, ¿verdad?, de la Universidad de Londres, del University College, el conjunto federado de universidades. ¿Qué tal, Gonzalo? Cuéntanos un poquito. Carlos, gracias por la invitación. Primero, saludos a todos. Sí, yo soy primero ingeniero civil por la Universidad Católica y tengo un máster en planeamiento urbano y de transporte por la University College London, UCL, también con estudios de transporte en la Universidad de los Andes de Colombia, de Bogotá. Me desempeño principalmente como consultor en temas de transporte y planeamiento urbano. Claro, planeamiento urbano, que es algo que debe sonar como a chino para la mayoría de peruanos, porque no existe, ¿verdad? Es algo, no sé, es como estudiar latín, una lengua muerta, una curiosidad, porque si algo justamente falta es eso. Vamos a tener que darle vuelta al tema del planeamiento urbano. O estoy siendo demasiado duro, quizás, José Moquillaza, Pepe para los amigos, que además de ser el embajador del Pisco, conocidísimo por su inquebrantable, ¿verdad? Es además también un experto en materia de infraestructura de transporte. José, Pepe, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Me siento abrumado, los muchachos, ¿no?
Qué bien formados están. Bueno, yo soy un administrador de empresas con un MBA por la Universidad de Piura. Me especialicé en mercadotecnia y demanda industrial y por eso fui reclutado por la Deutsche Eisenbahn Consulting, lo que hoy día es la Deutsche Bank Internacional. Trabajé con ellos 4 años y luego me retiré, no fui a Asia con ellos y trabajé en el programa alemán de agua potable y alcantarillado. Y luego una posición en el Consejo Directivo de Citran por un tiempo breve, 5 años, y desde el 2007 en adelante he sido consultor de la banca multilateral y algunas agencias de cooperación técnica en estos temas, ¿no? Genial, genial, Pepe, muchísimas gracias. A ver, comencemos entonces, entremos en materia directamente, ¿no? Yo quiero hacer una pregunta. ¿Es inevitable que Lima tenga el transporte tan caótico que tiene? ¿Era inevitable? ¿Hay ciudades similares a Lima de 9, 10 millones de habitantes que hayan resuelto mejor el tema del transporte en tiempos normales? Después vamos a hablar del COVID-19 y sus consecuencias, pero en tiempos normales, ¿hay alguna ciudad que uno pudiera decir, mira, podríamos estar como tal? A los muchachos, a ver. Bueno. A ver, Flavio. Yo podría ir. Hace poco escuché o leí un dato que dice que el 90% de la expansión urbana de Lima en los últimos años es informal. Sí. Entonces, Lima es una ciudad que primero se habita y luego se habilita. Y de hecho, estoy tomando esa frase de un arquitecto peruano llamado Manuel Herrera. Bueno, hay que decirlo despacio porque me parece muy bien. Lima es una ciudad que primero se habita y después se habilita. Fantástico. Exacto. Entonces, el problema es de que las áreas urbanas marginales responden a una necesidad básica de vivienda, pero hay muchísimas necesidades que quedan por fuera, como el área de recreación pública, el comercio, la salud, la educación, salud sobre todo en tema de la pandemia, ¿no? Y bueno, y entre esas, el transporte público. Entonces, yo creo que o sea, lo caótico o lo complicado de resolver es en el tema de que tenemos una ciudad que es básicamente informal. Entonces no ha sido planificada. ¿Y no existen otras ciudades informales, digamos, en el mundo que hayan manejado mejor o que manejen mejor el tema del transporte? Me pregunto. Yo creo que el mejor ejemplo que tenemos en esa pregunta es Medellín. Medellín es una ciudad que también tuvo un desborde popular. Desborde popular, tomo esa frase de Luis Matos Mar, un historiador peruano. Bueno, entonces en Medellín tiene un desborde popular muy parecido, tiene mucha vivienda en los cerros, porque Medellín de hecho es un valle, pero por ejemplo ellos usan los teleféricos como transporte público, tienen líneas de metro, tienen BRT. Sí, claro. Entonces, o sea, a lo que veis, creo que sí es posible. El tema es que hay como que mucha necesidad política de por medio, voluntad política, no necesidad, voluntad política de por medio. De acuerdo. Entonces, sí. Bueno, ¿qué pasa, Gonzalo? Pero queda claro, espérate, pero queda claro entonces que sí es posible. Y lo que yo quería marcar es justamente eso. Conozco bastante bien Medellín, ¿no? Que tiene una geografía incluso mucho más difícil que la que tiene Lima, mucho más accidentada, ¿no? Y que sin embargo ha sabido utilizar inteligentemente el transporte como medio no solamente de crecimiento económico, como un factor de crecimiento económico, sino también de disminución de las desigualdades sociales. Sí, de desarrollo social, disminución de delincuencia. Exacto. Equidad. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Tú qué ideas tienes tú sobre la pregunta que yo he planteado? Yo creo que respondiendo a tu pregunta, si es posible que Lima tenga un desarrollo ordenado del transporte, habría que ver si es posible que pase eso con la liberalización del transporte que tuvimos a principios de los 90. Entonces, yo creo que a partir de ahí era muy difícilmente que a este punto tengamos un transporte ordenado, ¿no? Porque precisamente cuando se libera el transporte cualquier persona puede prestar servicio de transporte público bajo cualquier modalidad, en cualquier vehículo, ya sea timón cambiado, importado, usado. Entonces era cancha libre para todos. Entonces yo creo que a partir de eso y a partir de que nosotros tenemos esa liberalización bastante dentro de nuestra conciencia ciudadana, es difícil que nosotros podamos llegar o sea, creo que sí es posible, pero creo que nos cuesta llegar como a una conciencia de que todos tenemos que empujar el carro para tener una mejor ciudad y un mejor transporte.
qué es lo que pasó precisamente, como dice Flavio, en Medellín. Entonces, en Medellín, sí es como, Medellín estaba muy mal en los años 90, en los años 80, pero a través de liderazgo ciudadano, de liderazgo de base y también de arriba, dijeron cómo vamos a sacar esto adelante y vamos a través del transporte, de la regeneración urbana, tener una mejor calidad de vida, ¿no? Que finalmente Y políticos con mirada larga, ¿no? Porque el actual alcalde de Medellín, los anteriores alcaldes de Medellín, todos han sido más o menos disruptivos, ¿no? Con formas distintas, digamos, de pensar y hacer las cosas. Pepe, en tu experiencia, digamos, que como consultor, etcétera, ¿tú crees que hay, además de Medellín, algún otro ejemplo de ciudad a la que podríamos mirar, digamos, como punto de referencia? Mira, varias, y ya que soy el mayor voy a hacer una mirada un poco más retrospectiva. Resulta que al iniciar la década del 70, las grandes capitales latinoamericanas competían por su metro. Ciudad de México, Caracas, Río de Janeiro ya tenía, Sao Paulo, Santiago y Lima. Y las estrellas, o sea, los mejores consorcios de ingeniería de la época fueron contratados para la planificación de los sistemas de transporte masivo de estas ciudades, con una mirada 25 años al futuro. Y en 1972, un consorcio suizo-alemán, que era Electrobat y DE Consult, y ganaron la licitación y 2 años después presentaron el estudio de factibilidad para la línea básica del metro. El año 72. Sí. Wow. Y todas las que te he mencionado comenzaron su línea 1 del metro, que construyó el Ministerio de Aeronáutica, el Ministerio de Marina, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Pesquería. Entonces, en lugar de ir por abajo con el valor, se fueron hacia arriba, pero sin fines prácticos, ¿no? Entonces, esa fue una década perdida, la del 80, de alguna manera, también por los problemas que tuvimos, ¿no? Y en la década del 90 se trató de retomar el tema. El gobierno aprista había hecho un mamarracho, ¿no? Que trató de ser recompuesto, porque de una u otra manera, sí, o sea, de alguna u otra manera el tendido ya estaba y los derechos de vía estaban y había el estudio del 72. Acuérdate que la demanda en aquellos tiempos, ahora ha cambiado todo esto, los estudios de factibilidad te aguantaban 20 años tranquilamente y Lima había confirmado que el estudio de demanda de aquella época había estado muy bien porque había crecido exactamente igual como se planificó. Todo ese desborde de 5 polos fue planificado, se vio con los análisis en 1972-73. Entonces se podía rehabilitar y hubo un esfuerzo en el gobierno de Fujimori de tratar de hacer, pero finalmente por cuestiones políticas no se convocó a la licitación. O sea, no podemos quejarnos, o sea, no podemos echarle la culpa a nadie, la culpa es absolutamente nuestro sistema político. De acuerdo, ok. Sabemos que la política es un desastre, pero también tiene que haber algo que se llama, digamos, presión ciudadana, ¿no es cierto? Los ciudadanos tenemos que tomar conciencia de la importancia de exigir, de votar, ¿no? De elegir, digamos, a quienes entienden mejor nuestras prioridades. Ahora, yo, mirando, te quería decir una cosita antes que nada, Pepe. Hoy día tenemos metro que es chiquitito, ¿no? Que apenas conecta, ¿verdad? Y hay un anuncio de tener línea 2, línea 3, qué sé yo, en el futuro, etcétera, en medio de la pandemia, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Repensar el tema o no? A ver. Carlos, es una falacia, no tenemos metro. Ok, no tenemos metro, ya. Son de las ciudades, no son de las constructoras, no son de los políticos. Cuando una urbe no hace suyo un proyecto de metro, no tiene ningún sentido. No es un discurso, no es una intención, es la voluntad de una urbe, en el caso de Lima, de una megalópolis, que debe saber qué es lo que tiene y a qué se va a enfrentar, y eso no ha sucedido. Nunca se ha hecho un esfuerzo serio en socializar lo que un metro es y lo que significa para una ciudad. Nunca. Ok, a ver, Gonzalo y Flavio, ¿ustedes creen que ahora sí, en vista de la pandemia, en vista de que estamos en medio de una economía ahora de low touch, ¿no? de poco contacto, digamos, ¿no? Y que los medios de transporte público son, por definición, básicamente de alto contacto público, ¿valdrá la pena realmente tener una línea 2, línea 3, línea 4, 5, qué sé yo,
del metro o hay que pensar el tema del transporte de otra forma? Desde la academia. A ver. Yo creo que el transporte público no va a dejar de existir y necesitamos que siga existiendo. De repente, con algunos cambios para mejor, en cuanto a operación, en cuanto a cómo, a accesibilidad, a cómo se atacan las necesidades de personas más vulnerables, especialmente en situación de pobreza. O sea, yo no creo que la solución ahora, después de haber pasado la pandemia, sea que todos estemos en nuestros carros y que todos tengamos carros eléctricos y todos se manejen solos, ¿no? Eso no va a ser la solución, no va ni siquiera llegar a ser cercana a ninguna solución. De acuerdo. A ver. Sí. Flavio, ¿y tú qué piensas? Yo creo que necesitamos un cambio de paradigma. O sea, además de que sí necesitamos una reforma de transporte público y un repensar el transporte público, yo creo que necesitamos un cambio de paradigma a reducir los desplazamientos, a tener un modelo de ciudad de policentros, que es algo que, bueno, he leído que el Plan MET 2040 lo está priorizando, pero básicamente... Flavio, un ratito. Lo que pasa es que nuestro público no necesariamente es experto, ¿no es cierto? Lo que acaba de decir, por ejemplo, está cargado de contenido, que es una ciudad, ¿cómo dijiste? De desarrollo pluricentral. De policentros. A ver, simple. A ver. Una centralidad urbana es una zona de la ciudad que tiene una cierta cantidad de servicios y equipamientos que pueden suplir casi todas las necesidades que tiene un ciudadano. Con lo cual, yo no debería moverme mucho para poder encontrar esos servicios y equipamientos. Entiéndase salud, educación, comercio, qué sé yo. También conocido como ciudad compacta, o sea, modelo de ciudad compacta, no crece hacia los lados, sino crece hacia arriba. O ahora se ha hecho bien famoso el tema de la ciudad de los 15 minutos, que es la ciudad que a 15 minutos tengo todo lo que necesito, ¿no? Claro. Entonces, cuando uno reduce los... Sí. Perdóname, pero lo que pasa es que quiero que sea súper entendido porque a mí me parece fundamental. Que lo que tú acabas de describir, evidentemente, choca con la realidad, por ejemplo, de una ciudad como Lima, donde hay partes de la ciudad, distritos, que tienen doble que funcionan como ciudad dormitorio, ¿verdad? O sea, San Juan de Lurigancho no es un lugar donde la gente vaya a trabajar, es un lugar donde la gente va... Tenemos un retorno. Pepe, apaga el micro. Si lo pones también en silencio, un ratito. Ya, genial. A ver, Flavio. Sí, de hecho recuerdo un reporte de Lima ¿Cómo vamos? Creo que es el del año 2016, que decía que el 30% de Lima iba todos los días a Miraflores, San Isidro y Cercado de Lima, porque son como estos distritos de vocación de servicios y vocación de trabajo, ¿no? Entonces, si es que básicamente un tercio de nuestra población va todos los días a un solo lugar, o bueno, o iba, porque estamos hablando de antes de la pandemia, es bien difícil no querer tener congestión vehicular. Entonces, yo creo que el cambio de paradigma, además de que sí es necesaria una reforma de transporte, va también a reducir los desplazamientos y empezar a planificar un modelo de policentros. Ok. O sea, básicamente, digamos, hay que tratar de generar que haya empleo, que haya diversión, que haya servicios de salud, servicios de gobierno en San Juan de Lurigancho, en Comas, en Ate, ¿verdad? Y no que todo tenga que desplazarse hacia el centro de la ciudad. Hay un ejemplo, perdón, cortito, hay un ejemplo que yo siempre uso que es el Jockey Plaza, o sea, el López Monitor, que tienes el Jockey Plaza, la Universidad de Lima, el Colegio Rubens, las academias de inglés, la Clínica San Felipe, el WOM, Patio Panorama, edificios de vivienda. Entonces, como que ahí nomás tengo muchas cosas que hacer, ¿no? Y tengo casi todo lo que me puede abastecer. Algo así es lo que me refiero. Habría que replicar entonces el concepto de Jockey Plaza en todo el país, ¿sí? Ok. Falta espacio público, algunas cosas, pero bueno. A ver, Pepe, ¿y tú ahora sí puedes sacar tu micrófono para que... Pepe, ¿sí? Ok. Ya, perfecto. No, te decía, quería preguntarte, ¿no? El concepto de la ciudad de 15 minutos, ¿no? ¿Cuán factible es en un país tan disperso como el Perú, ¿no? Tan mal ubicado en la relación cuencas-personas, ¿verdad? Y fuentes de desarrollo económico-personas.
Sí, mira, yo creo que es una necesidad hacerlo. Y curioso de esto es que Lima está en una situación paradójica, porque todas las ciudades, Sao Paulo, Santiago, Ciudad de México, que tienen sistemas integrados construidos, tienen el gran problema que los aforos se han reducido al 50%, que el número de viajes se ha reducido al 40%, y que los hábitos han cambiado. Efectivamente se está dando ya por hábito del usuario de que los viajes se están haciendo más cortos. Entonces ellos teniendo una infraestructura pensada de otra manera, tienen que involucionar. Y la paradoja es esta: Lima, como no tiene sistema, tiene la gran oportunidad de repensar policéntricamente. Y no solo policéntricamente, modalmente. Tenemos que Metro, BRT, esa pelea. Y mira, hoy en día tenemos con el auge de las apps, del todo el tema digital, todos los modos de transporte ya pueden articularse y conversar. Y ya no necesitamos estudios de demanda cada 5 años, porque los servidores de las apps, la inteligencia artificial, tiene la información hora por hora. O sea, procesada, bien modelada, podemos tener demandas para variables, digamos, mensuales, sin ningún problema. Pepe, ¿cómo se articula esto? Que a mí me lo cuentas de inmediato, me da como escalofríos de emoción, porque digo, bueno, aquí hay una posibilidad de cambiar el estado de cosas rápidamente, pero ¿cómo se articula eso desde el punto de vista, digamos, de políticas públicas? O sea, tú, ministro de Transporte y Comunicaciones, ¿qué es lo que dirías qué es lo que tendrías que hacer para lograr ese objetivo de ciudades con transporte multimodal, etcétera? Tendríamos que refundar el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ya. Porque hablábamos de transporte en la década del 70 y en el siglo XXI se sigue hablando de transportes. Se comenzó a hablar de movilidad urbana hace 15 años, ya como movilidad en ciudades inteligentes. Y hoy en día ese concepto va a ser superado porque se ha acelerado todo con la pandemia y vamos a hablar de conectividad. ¿Ya? O sea, el transporte, ¿qué es? Conectar valor, sean bienes, servicios o personas. Conectar. Entonces, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones debería pasar a ser un Ministerio de Comunicaciones y Transporte o un Ministerio de la Conectividad y Logística. Eso me gusta, Ministerio de la Conectividad y Logística. A ver, vamos a ver un ratito, Gonzalo. ¿Tú cómo te movilizas diariamente? ¿En bicicleta, en auto, en moto? ¿Cómo te movilizas? Yo obviamente antes de la pandemia me movilizaba más que nada en bicicleta. Cuando no podía, por diversas razones, lo hacía en transporte público y muy rara vez taxi. Pero yo quería complementar el tema anterior, perdón, que me sale un poco del tema. O sea, el transporte, y no solo el problema del transporte en Lima, sino el problema del transporte en cualquier ciudad del mundo es balancear tres cosas. Accesibilidad, que es lo que habla Flavio, o sea, hacer que las personas tengan acceso a servicios, a bienes, a actividades para que se puedan desarrollar. Movilidad, hacer que la gente se pueda mover, que si yo me quiero ir a cualquier punto de la ciudad, yo tenga los medios para hacerlo. Y el tercer punto, que es un poco el derivado de estos dos, es la sostenibilidad. Entonces, balancear esos tres es la pregunta que cualquier ciudad más moderna o más antigua, o sea, Lima, Londres, Pekín, se está preguntando. ¿Cómo llegar a balancear eso y a obtener el nivel adecuado de cada uno, ¿no? Que los servicios sean accesibles, que tengamos cierta movilidad, pero que también tengamos sostenibilidad. Entonces, la solución, o sea, no hay una solución, ¿no? Pero Gonzalo, si pudieras explicar un poco a qué te refieres con sostenibilidad. Ahora, esa es otra cosa. ¿Qué significa sostenibilidad? Y sostenibilidad va a significar cosas distintas para distintas ciudades. O sea, una ciudad alemana que tiene las cosas más resueltas de repente, para ellos sostenibilidad de repente se va a referir a electrificación, a vehículos automatizados y todo eso. Para nosotros, desde mi punto de vista, sostenibilidad en Lima debería significarse primeramente reducción de accidentes de tránsito, porque podemos hablar de
de combustibles limpios, podemos hablar de otras cosas que tienen que ver con sostenibilidad, de ruido, pero mientras a la gente lo sigan atropellando por esperar el bus en el paradero, nunca va a ser sostenible. Entonces, en la escala de importancia, creo que la preservación de la vida cuando uno está en la calle es lo más importante. Luego podemos hablar de combustibles limpios, de reducir el caos que hay en la ciudad, ¿no? Porque otras ciudades como Bogotá, Medellín, que también tienen muchísimos problemas, Río, Sao Paulo, no llegan a ser tan caóticas como es Lima. Y eso tiene que ver por cómo todos nos comportamos en la ciudad, ¿no? Y regresando a tu pregunta, creo que la bicicleta o sea, es la solución para muchas personas y no significa que a veces cuando los activistas dicen la bicicleta es la solución, no significa que todos deberían montar bicicleta, sino la gente que puede montar bicicleta que lo haga, y que la gente que no pueda montar bicicleta también se ve beneficiada por la bicicleta porque es menos personas en el bus, menos personas en el tren, menos personas menos tráfico, menos ruido, más una calle más amigable, ¿no? Entonces, de la misma forma, como decimos, no todo el mundo puede utilizar el metro. Yo utilizo el metro 5 veces al año. No todo el mundo va a utilizar la bicicleta, pero es una muy buena opción para empezar a llevarnos hacia estilos de vida más sostenibles, hacia un transporte más sostenible, ¿no? Y la pandemia nos ha enseñado que la bicicleta es crucial en estos momentos y que ahora es de lejos el mejor transporte al que uno puede optar, ¿no? A ver, y si entonces la bicicleta es el mejor transporte que uno puede optar, ¿no tendría sentido? En términos de pandemia. ¿Perdón? Durante la pandemia. Después, pero, por ejemplo, ¿no sería buena idea entonces gastarse, no sé, cuánto vale una bicicleta? Una buena bicicleta, $500. Es mucho, ¿no? No, la verdad es que es mucho más barata, $300, ¿ya? Si compramos 1 millón de bicicletas, son $300 millones. Eso ayudaría a resolver a aliviar por lo menos el problema de la congestión y del transporte en tiempos de pandemia, o es una idea muy loca, Flavio. ¿Tú qué piensas? A ver. Yo creo que en tiempos de pandemia la bicicleta se vuelve, como dice Gonzalo, se vuelve un gran vehículo por el hecho de que al estar en un transporte público puedo tener el mayor riesgo de contagio. Entonces, bueno, entiendo que en resultado de eso, las municipalidades empezaron a pintar, porque no es que hayan construido, han pintado una gran cantidad de ciclovías. Yo creo que en verdad sí, postura totalmente personal, si es que para poder en verdad tener una reforma o para poder hacer que la gente monte bicicleta, tienes que darle seguridad. Hay muchísimas publicaciones en redes sociales de personas que se caen y que terminan con lesiones. En algún momento leí de un chico que se amputó un dedo porque simplemente la infraestructura de la ciudad no es amigable con el ciclista y no es amigable con los accidentes que puede sufrir. Bueno, primero que ni siquiera debería haber riesgo de que sufran accidentes, pero en el caso no lo es tampoco. No hay seguridad, entonces hay un cambio de paradigma también ahí de cómo debemos construir esas ciclovías para que no sean invadidas por los autos, invadidas por los transportes públicos, o bueno, por las combis o los micros. Y bueno, es también un tema de cómo nos comportamos, que es algo también que hace un rato dijo Gonzalo. Yo creo que va por ahí. De acuerdo. Pepe, dime, tú como el mayor del grupo, ¿no? Sí. Después de mí, por supuesto, ¿no? ¿Tú realmente crees que el COVID-19 implica un cambio de paradigma o requiere un cambio de paradigma de lo mal que lo íbamos haciendo? ¿Hay que poner el énfasis en los riesgos de aquí en adelante o en las oportunidades de aquí en adelante? Mira, yo creo que es una transformación, de la cual recién vamos a darnos cuenta dentro de un año cuando los primeros estudios de demanda arrojen resultados. Porque la gente que no se mueve ha aprendido a ahorrar también. Acuérdate que desplazarse toma tiempo no productivo. Y hoy tu tiempo, por este tipo de redes, es mucho más productivo. Por otro lado,
no solo es el temor sanitario, ¿no? Tú sabes que Lima era una ciudad violenta y este reencuentro familiar ha ayudado a reforzar algunos vínculos comunicantes que los que somos papás con hijos de 18 o 20 años entendemos, los muchachos van a entender en algún momento. Pero quiero ir al tema de las bicicletas, si es que era loca o no la idea. No es loca. No es loca siempre y cuando no sea una medida aislada. Si tú inviertes $200 millones en 1 millón de bicicletas o más, porque deben costar $50, no creo que cuesten tanto. Invertir el doble o el triple en bono de chatarreo para eliminar unidades obsoletas, peligrosas, ¿no? Y tienes que invertir también en hacer ciclovías adecuadas, y no solamente para bicicletas, también para scooters. Los scooters hoy en día son quienes más información están dando a las apps, a la inteligencia artificial. Entonces, todos los modos, mira, me voy a permitir leer, los estudios de demanda de Lima han recogido 5 o 6 modos de transporte, y hoy en día tenemos, metro, bus, o sea, metropolitano, coasters, colectivos, taxis con apps, taxis sin apps, mototaxis, motos lineales, bicicletas, scooters y caminantes. O sea, una pensar en todo, o solo en bicicletas. No he tenido estudios para metros y para trenes de cercanías durante parte de mi carrera. Te puedo decir hoy en día que hay que pensarlo muy bien, porque las líneas del Metro Lima son larguísimas. Recórtale 10 kilómetros a la línea 2 del metro y tienes plata para hacer todo lo que se ha mencionado aquí y hacerlo muy bien. Ok, perfecto. Ahora, nuestra visión evidentemente y casi inevitablemente es una visión urbana de Lima, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad, digamos, de viajar mucho por el resto del país, ¿no? Y una de las cosas que a mí personalmente me molesta es ver cómo en el interior del país se ha recreado lo peor, digamos, del transporte, digamos, limeño, ¿no? Hemos exportado de Lima a las provincias el mismo caos, ¿no? Pero como es más chico, me pregunto si es posible pensar o repensar el tema de transporte en las zonas del interior del país. ¿Cómo se plantea el transporte en zonas rurales? No sé, ¿qué nos dice Gonzalo? Imagino que desde tu educación en Gran Bretaña, donde, como tú sabes, conviven muy bien lo urbano con lo rural, ¿no? Con respuestas distintas. Yo he vivido en Inglaterra, Gran Bretaña mucho tiempo, así que conozco muy bien y lo bien que funciona, ¿no? No sé si eso te genera algunas ideas. Evidentemente, Gran Bretaña es chiquitito, para los que no lo saben, ¿no? Es un quinto del país, así que estamos hablando de escalas muy, muy diferentes, ¿no? Gonzalo. Sí, yo creo que también esto, o sea, lo mal que puede estar el transporte público y el transporte en general en otras ciudades del Perú también es herencia de la liberalización del transporte en los 90 y también de copiar a Lima, ¿no? Finalmente Lima mucho tiempo ha sido el modelo, ¿no? Para otras ciudades, pero yo creo que en otras ciudades hay mucho más potencial de revertir todas estas tendencias y de, en verdad, hacer algo bueno desde un inicio, ¿no? Hay muchas ciudades que tienen una gran potencial para la bicicleta, porque son muy pequeñas, o sea, distancias de 5 kilómetros, 6 kilómetros máximo, viajes muy cortos, Perdón, y que son, digamos, comparables, por ejemplo, a la experiencia de vivir, estudiar en Oxford, en Cambridge o en Ámsterdam, ¿no? Donde la bicicleta es el principal modo de transporte, ¿no? Claro, y eso por un lado, y por otro lado también se solucionan los problemas de accesibilidad con 1 o 2 líneas ni siquiera de metro, de un sistema como el metropolitano o de un sistema de buses decente, ¿no? Que tenga una integración física, una integración tarifaria. Entonces, como las distancias son más cortas, la población es menor, las soluciones también de repente pasan por una cuestión más fácil, ¿no? Y también, de repente, el liderazgo político en provincia puede ser
más fácil, o sea, más simple, ¿no? En Lima hay más poderes confluyendo y más actividad económica que puede jalar por todo lado. Entonces, las ciudades de provincia tienen un gran potencial para no hacer lo que nosotros hemos hecho o lo que hemos dejado de hacer, ¿no? Yo quería dar un dato por lo que hablaba José también de ver todo como, o sea, de ver como un todo, ¿no? Entonces también la pandemia no solo nos ha enseñado a viajar menos o a que no necesitamos viajar, sino leía un estudio, creo que era de Harvard, salió un par de meses, que o sea, parte de la contaminación es material particulado que se dice que son pequeñas partículas de polvo que se generan en las llantas, en quemar combustible, el diésel, ¿no? Que por cada microgramo extra de material particulado por metro cúbico, el riesgo de muerte por COVID aumentaba en 8%. Y eso es un estudio en varias ciudades del mundo, ¿no? Entonces nos muestra que no solamente el caos y el transporte que vivimos no solamente nos mata en accidentes de tránsito, sino también que la contaminación es insostenible. O sea, eso, y si no sé el dato, no sé si exista, ver la relación entre los casos de asma con los casos de contaminación por distrito, me imagino que o sea, debe ser una locura, ¿no? Entonces, mejorar el transporte, desde donde yo lo veo, no solamente debe ser por una cuestión de accesibilidad, o de ir más rápido, o de congestión, o de cómo aliviamos la congestión, sino también es cómo tenemos una mejor calidad de vida, ¿no? O sea, cómo vivimos mejor, más tranquilos, más sanos, mental y físicamente. Claro. Flavio, tu visión, digamos, como un exfuncionario del Ministerio de Vivienda, ¿crees tú que el Ministerio de Vivienda es quizás el más apropiado para mirar temas verdaderamente de planeamiento urbano, que implican, ¿no? No solamente los temas, digamos, de servicios básicos de agua y saneamiento, sino que tiene esta interacción con el tema de transporte que está en un ministerio diferente, ¿no? Sí. Parece que De hecho, hay de una postura, pero enorme, hasta un poco hater de repente, pero ¿Por qué? hasta un poco hater. Hater, eso es de odio. ¿Sí? Sí, o sea, sí, es una postura crítica bastante grande. A Ya. ver, yo creo que en los ministerios tienen que tener una visión de intersectorialidad muy grande al momento de tratar las ciudades. ¿Y por qué? Porque el urbanismo, o sea, a ver, la ciudad es lo más complejo y grande que el ser humano ha creado. Y el urbanismo es una ciencia holística que estudia la ciudad como un conjunto de capas complejas, en la cual la unión de esta capa o la interconexión de estas capas producen cosas. Tanto así que mediante la activación de la ciudad, por ejemplo, mediante la activación de la ciudad por espacios públicos, podría reducir la delincuencia. Lo cual o sea, es una visión de cómo, pero sí, pues porque cuando hay una teoría que dice, cuando hay muchas más personas en la calle, esta es una teoría que se llama Los ojos en la calle de Jane Jacobs, cuando hay muchas más personas en la calle, el riesgo de delincuencia es menor que, por ejemplo, estar en, no sé, en la Avenida Argentina a las 3 de la mañana en medio de todas las industrias, ¿no? Entonces, hay toda una serie de capas que se van combinando y tú al intervenir una vas interviniendo todas, con lo cual un solo sector, entonces eso me lleva a decir que un solo sector no puede planificar una ciudad. Yo recuerdo, en mi experiencia en el ministerio sí recuerdo que, por ejemplo, la propuesta de movilidad urbana se basaba en dictar cuáles eran las categorías de las vías, o sea, este es arterial, este es expresa, este es colectora, y listo. Y eso era. Entonces, o sea, no había un análisis como más como de flujo, como de último kilómetro, de uso de los transportes, de momentos de la ciudad, de tráfico, etcétera, qué sé yo. No, Entonces, queda claro que tenemos que tener un enfoque sí, multisectorial, transversal, para poder enfrentar, digamos, el tema de las ciudades, ¿no? Y para también, te digo, yo como economista, te puedo decir, ¿no?, que hay una relación muy clara entre el aumento general de la productividad de una economía, de un país, ¿no?, y el grado en el cual una ciudad ha, digamos, solucionado o no
su problema de transporte. Aquellas ciudades que han logrado solucionar su problema de transporte de manera fundamental son aquellas también que generan mayor grado de productividad para la economía, ¿no? Entonces, pareciera ser el tipo de inversión que deberíamos hacer hace rato porque solamente produce ganancia a ganancia, ¿verdad? Y sin embargo la pregunta sigue siendo, ¿y por qué entonces desde el año 72 tenemos planes para un metro? ¿Por qué hemos permitido, como dice Gonzalo, una liberalización, digamos, salvaje del transporte, un poco como en la educación, ¿verdad? Liberaliza sin ningún tipo de control o control efectivo, ¿verdad? Y entonces la pregunta, ante toda esta realidad, ¿verdad? ¿Cómo hacer para revertirla, Pepe? José, Pepe, porque es mi amigo, así que... ¿Cómo podemos revertir esa realidad? Desde el poder, porque imagino que se necesita poder para hacer eso, ¿no? ¿Me escuchas, Pepe? Porque ya esa, o creo que no estaba, era una imagen falsa. Se fue. Creo que pensó que la pregunta sigue siendo para mí. Muy No, dura la pregunta era para Pepe en particular, porque él, digamos, tiene un poquito de esa experiencia. José, ¿me escuchaste la pregunta? No, no me la escuchaste. No. ¿Qué era para... Ya, te la vuelvo a hacer. Bueno, en realidad es para todos, pero me gustaría en particular tu perspectiva. Yo decía, ¿no?, que si queda claro los beneficios que trae tener una ciudad ordenada, con el transporte, digamos, también ordenado, que eso genera, pues, todo tipo de beneficio, desde el tema de equidad hasta el tema de productividad, etcétera, ¿no? Pero que nosotros desafortunadamente hemos tenido falta de voluntad política, porque desde el 72 me dices tú que hay planes para tener transporte rápido en el país, en la ciudad de Lima por lo menos, ¿no? Si tenemos que desde los 90 un caos, no una liberalización, sino un libertinaje de transporte que ha llevado a lo que tenemos hoy en día, estas cruces resinas y todo lo demás, ¿verdad? ¿Cómo hacer para revertir ahora sí ya estamos con el problema? ¿Cómo lo revertimos? Desde el poder. Reformas estructurales. No es un problema. ¿Qué significa reforma estructural? Yo ahora que nunca entiendo, pero a ver. A ver, lo primero es que como los ministerios, además de planificar, tienen que ejecutar, el 80% de su talento y su tiempo se va en las licitaciones. Ok. No hay cabeza. Reforma estructural, un ministerio de obras públicas. Ok, que le quite digamos, esa tarea. Tener que integrar todo lo que están pidiendo con la cabeza pensando en licitaciones y en la Contraloría, nadie piensa en eso. Pero eso es pre-COVID. Post-COVID, yo te digo que el auge de la inteligencia artificial va a llevar a que se puedan acortar los ciclos de planificación de la infraestructura y que se puedan no solamente hacer construcciones y supervisiones de obras grandes en ambiente BIM, por ejemplo, que se hacen en la nube, sino incluso hacer las licitaciones de la misma manera. Y todo eso va a liberar mucho tiempo. Entonces ya no vamos a hablar, mira, si le escindimos a los ministerios de Vivienda y de Transporte, las licitaciones tienen tiempo para pensar y coordinar. Pero si este Ministerio de Infraestructura se basa en la inteligencia artificial, será un ministerio de infraestructura. Yo que soy el más... estoy hablando de estas cosas. A ver, yo quiero la reacción inmediata de los dos jóvenes aquí que son más millennial que otra cosa. A ver, Gonzalo y Flavio, ¿qué les parece lo que plantea aquí el tío Pepe? A nosotros nos dicen tío, pues. Yo creo que la inclusión de digamos, o sea, hacer todo smart es importante. O sea, hay que modernizar el sistema estatal, hay que modernizar la forma como se toman decisiones, cómo se planifica, cómo se ejecuta. Pero al mismo tiempo yo soy algo escéptico en cuanto a cuánto, o sea, eso no llega a solucionar nada, ¿no? O sea, en medida en que nosotros no solucionemos cosas, o sea, digamos, vicios sistemáticos de la forma en cómo hacemos las cosas, no porque tengamos una computadora más grande o con un sistema en la nube o una red neural así alucinante, vamos a hacer las cosas mejor. Al contrario, eso puede traer nuevos problemas. Pero ¿a qué tipo de cosas, a qué tipo de vicios te refieres tú? Yo creo que, o sea, es
Y no estoy en contra de lo que ha dicho José, sino le agregaría también el planeamiento urbano y especialmente el transporte, y no solo en el Perú, pero especialmente en el Perú, es muy tecnocrático, como decía Flavio. Entonces, esta visión de esta calle está congestionada, entonces necesito encontrar una solución a la congestión, es una concepción del problema que ya desde desde el inicio está errada, ¿no? Porque de repente el problema no es que la calle esté congestionada, sino la pregunta que yo me debería hacer es cómo yo le mejoro la calidad de vida a los vecinos y a la gente que pasa por esta calle, ¿no? Entonces, la respuesta, como el problema es distinto, la respuesta también puede ser distinta. Y eso me lleva a distintas respuestas, con distintos modos. Pero respondiendo específicamente a tu pregunta, yo creo que falta como apropiarse de las soluciones también. Entonces, lo que pasa es que la planificación también, como es vista acá, es, bueno, yo voy a planificar y voy a hacer mi plan, ¿no? Y yo tengo un papel que es mi plan. Y luego entra el siguiente alcalde y es como tú tienes que cumplir el plan. Pero el siguiente alcalde dice, no, ¿sabes qué? Ese es tu plan, ¿no? Sí, no, me lo dirás a mí, que yo he sido presidente de ese plan, de Centro Nacional de... Claro. Entonces... Y lo he visto todo el tiempo, ¿no? Los planes tienen que ser planes vivos, tienen que ser apropiados por la ciudadanía, si no, no funciona. No pueden ser libros en un estante, ¿no? Sí, porque de esos tenemos varios, ¿no? Entonces, en medida de que no planifiquemos conjuntamente, la planificación debe ser un aprendizaje común, ¿no? Porque cuando ejecutas algo, el plan no necesariamente se cumple. Entonces, debemos hacerlo colaborativamente para que el siguiente alcalde pueda tener algo de cintura y pueda implementar una solución de repente un poco distinta. Y todo eso nos va a llevar, digamos, a la implementación y no tanto a la planificación. De acuerdo. Flavio, ¿y tú qué piensas? ¿A ti te parece interesante la idea esta de decir, bueno, ¿sabes qué cosa? Como se necesita un tratamiento intersectorial, digamos, ¿no? Para poder tener una ciudad mejor, en principio. Qué buena idea de quitarle esa carga al Ministerio de Transporte, al Ministerio de Vivienda, a los ministerios que tienen que ver con obra física, digamos, y crear un ministerio de infraestructura, ¿no? Y obra pública, ¿no? ¿Qué te parece a ti en el contexto, digamos, del transporte? Yo estoy de acuerdo, y también en general yo estoy de acuerdo que, bueno, por medio tengo mucha esperanza en que las nuevas tecnologías pueden hacer que la gestión pública se facilite. Hay el modelo de gobierno electrónico, el modelo que interconecta todos estos sectores mediante la tecnología, mediante softwares y hardwares. Yo sí siento que podría hasta reducir la corrupción en base a algoritmos. Podría generar softwares para hacer que las licitaciones, cuidar que las licitaciones no sean con el hermano del alcalde, qué sé yo, y reducir la corrupción. Entonces, yo sí tengo una esperanza en que mediante estas nuevas tecnologías de nube, del software, del hardware, de la big data y el internet de las cosas, sí es posible mejorar la gestión pública y mejorar la gestión de los ministerios. Entonces, yo sí estaría de acuerdo. Me parece que en general lo que necesitamos es como el repensar, y no solamente usando la tecnología, sino el innovar y el repensar los ministerios para que funcionen como de una manera más adecuada, por decirlo así. Por lo cual yo sí estaría de acuerdo con José. Y sobre lo que decía Gonzalo, también de como ver la ciudad, como cómo puedo hacer para que esta zona tenga mejor calidad de vida, también totalmente de acuerdo. Porque no solamente es ver la vía per se, sino es en verdad ver qué es lo que hay alrededor, ¿no? O sea, una estación de metro no es solamente la estación de metro, debería también ser una intervención de espacio público, debería ser una intervención de comercio, debería ser una intervención de zonas de recreación pública, de deportes, de centros culturales, de museos. Bueno, algunas de las estaciones de tren o de metro más lindas del mundo, ¿no? Son como en Nueva York, por ejemplo, ¿no? Union Station o en Londres, etcétera.
en las grandes ciudades son verdaderas maravillas arquitectónicas, donde efectivamente uno tiene mucho más, ¿no? Más que una sola actividad. Y ahora que, claro, yo tengo este sesgo porque viví mucho tiempo fuera del país, ¿no? Pero alguien, por ejemplo, me apunta y me dice, la idea de la bicicleta es muy linda, pero si mi trabajo está a 1 hora, cuando llegue voy a llegar a dormir, o sea, agotado, ¿no? De tanto pedalear. Nuevamente planteo la pregunta, entonces, ¿es realista esto? O sea, claro, yo, por ejemplo, jamás voy a ir manejando bicicleta, lo tengo muy claro, por muchas de las cosas que ustedes han dicho, porque sé que si me caigo ya no me repongo. Soy como Humpty Dumpty, ¿no? Me caigo y no hay quien me arregle, ¿no? Y en una ciudad como Lima, con todos los huecos y todas las cosas imprevistas, no lo haría, ¿no? Pero, ¿cómo conjugar esa aparente dicotomía? A ver, Pepe, que tú también estás, como yo, un poco gordito, a ver. Mira, toda medida tiene un nivel de resistencia inicial, siempre. Pero yo quiero dar un ejemplo que todos conocen. ¿Recuerdan cuando íbamos a votar hace 5 años nada más? El pandemonio que era ir a votar. Los trancones de movilidad que habían tanto para ir como para volver, y mucha gente no votaba porque no llegaba a tiempo. El RENIEC simplemente aplicó la tecnología y te dijo, vas a votar cerca de tu casa. Te dio 3 opciones y tú escogiste una. Hoy día tú vas a votar y no hay ni un embotellamiento. Ni uno. O sea, si eso se pudo hacer para votar, pero ¿por qué no se puede hacer para invertir? Y aquí quiero decir algo también, Carlos. A mí me hieren los oídos cada vez, también como tú tengo un sesgo, fui formado por Alemania, cuando se incita a la gente, a las autoridades, a gastar. Y gasto es despilfarro. Por favor, hay que llamar a invertir, a usar la cabeza, a llamar a los técnicos. Tú le dices, un alcalde con poca educación gasta, ¿y qué es lo que va a hacer? Gasta. Gasta. Y ¿Por qué me llama? Claro, Gastando. ¿por qué? Claro. Por favor. O sea, hay una serie de paradigmas que hay que cambiar, pero de un solo buen manejo. Y claro, habrá resistencias iniciales, pero si no es así, yo creo que la recuperación por partes no funciona. Pero uno no necesita parches ni puntos, necesita realmente una cirugía importante con transfusiones, plasma y de repente alguna prótesis. Hay que tener claro esto. De otra manera no vamos a arreglar nada y seguiremos reuniéndonos por Zoom dentro de 5 años. Bueno, ojalá que no. Vamos a voltear todo lo que acabas de decir al lado de del optimismo, porque justamente estamos teniendo estas conversaciones, ¿no? Estamos atreviéndonos a plantear estos temas, porque gente como tú, o como yo, o como Flavio, como Gonzalo, ¿no? Entendemos que si no lo hacemos, si nos quedamos callados, si seguimos simplemente la inercia de las cosas, ¿verdad? Nada o poco va a cambiar, y el mundo ya cambió, ¿no? Y se ha hecho mucho más peligroso, ¿verdad? ¿Ok? A ver, Gonzalo, ¿a ti qué te pareció? Fíjate, algo para el tema siempre de la congestión. Se cita mucho el caso de Londres, donde a través de la tecnología, por ejemplo, se ha evitado que los autos vayan al centro de Lima, ¿no? Al centro de Londres, ¿verdad? O sea, tú entras y de inmediato ahí te identifican los sistemas, ¿no? Y después te llega tu cuenta a tu casa por haber utilizado, digamos, en ciertas horas, el centro de la ciudad. ¿Tú cómo lo has visto en tu experiencia, digamos, de vivir en la gran ciudad de Gran Bretaña? De repente, para explicar un poquito más de eso, que puede ser un concepto un poco extraño, imaginemos, o sea, el centro de Londres, digamos que es como el centro de Lima, entonces es una zona bastante congestionada, y entonces lo que hacen, hay un perímetro en donde hay cámaras, y los autos tienen, o sea, un registro de quién ha pagado, digamos, como una inscripción para entrar a esa zona, que es un cargo por congestión, ¿no? Y además de eso, o sea, el que entra a esta zona, al centro, tiene que pagar, creo que son como, si no me equivoco, 8 libras o algo por 10, no lo sé también. Que no es poco, ¿no? Claro, que es bastante. Entonces,
Esto para desincentivar que la gente entre en auto al centro y que haya menos congestión, y el centro es súper lindo, y para que tenga más, más vida pública, más caminata, más bicicleta y todo. Además de esto, de este cargo por congestión, también hay un cargo por contaminación. Entonces, no solamente cualquier carro que entra para que no congestione, sino también hasta cierta tecnología de combustible puede entrar, y si tienes menos de esa tecnología de combustible, tienes que pagar un cargo por congestión. Entonces, hay dos cargos a una zona, ¿no? Y esto también para desincentivar la contaminación. Ahora lo quieren ampliar, creo que tienen un plan para los próximos 5 años ampliar esa zona y luego ampliarlo a todo Londres. Esa implementación de ese esquema, o sea, no vino sin sus dificultades, creo que se demoraron, no, sin ser exagerado, 20 años en hacerlo. Sí, O sea, 20 años, exacto. Entonces, no, y eso da cuenta que no solamente acá tenemos problemas de gobernanza, y no es como que en Europa todas las soluciones son fáciles. Yo creo que es una buena solución porque incentiva a la gente a no utilizar carro, a tener una vida más activa en una zona histórica y en una zona que tiene mucho valor, ¿no? Claro. Y Flavio, ¿te parece a ti que esa solución es mejor que la de pico y placa o no? Sí, totalmente. Okay. Sí, Perfecto. o sea, a mí la medida del pico y placa, la verdad es que mi postura es de que solamente es una medida bastante cortoplacista, que no soluciona mucho, la verdad. O sea, es más, hasta puede abrir un mercado a comprar más carros para poder manejar los días en los cuales yo no debería manejar. Entonces... ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, en México y sucede en Colombia, donde las clases pudientes, tú vas a sus casas y encuentras pues que hay 4 o 5 carros, ¿no? Para poder movilizarse, digamos, dependiendo del pico o la placa, ¿no? Y está todo por ahí. ¿Cuáles dirías, ya vamos a empezar a pensar en ir cerrando, digamos, el conversatorio, ¿no?, que tenemos hoy día sobre la necesidad de repensar el transporte? Creo que ya vamos logrando algún nivel, digamos, de entendimiento, ¿no? Quizás uno de ellos es repensar cómo estamos invirtiendo en infraestructura, ¿no? Ahí hay un ángulo, ¿no? Quizás a través de la creación de un ministerio de infraestructura y obras públicas, como lo sugirió José Moquillaza. Estamos viendo que también es muy importante el tema del planeamiento urbano, ¿sí? No solamente para la gran ciudad de Lima, sino para todas las otras ciudades, aprovechando lo que también han dicho ustedes, ¿no?, de que quizás esta es una gran oportunidad, porque como se ha hecho muy poco, ¿verdad? No tenemos sistemas que tenemos que desplazar, sino simplemente nuevos sistemas para poder imponer y mejorar el transporte, ¿no? Y tercero, quizás, aunque no lo han dicho ustedes, pero a mí me parece importante, el tema de la educación, ¿no? De las buenas formas, del buen trato, ¿no? También en materia, digamos, de convivencia en materia del transporte, ¿no? O es un tema que ustedes de repente creen que no es tan importante. Yo creo que sí, es muy importante. ¿No? De repente ustedes están en desacuerdo. Si pudieran ir cerrando y también dando su propia conclusión acerca de la importancia, la necesidad. ¿Terminó el tiempo? No, ¿sí? Estamos terminando, ¿ok? A ver, despídanme entonces, por favor. Gracias. ¿No? Bueno, muchas gracias. Chao. Me agarraron desprevenido, porque normalmente más o menos lo hago exactamente el tiempo, pero como no me avisaron, aquí estamos. Muchísimas gracias a todos ustedes por participar, Gabriel, José, Flavio, ¿no? Gracias a UCI, un canal inteligente, y por supuesto gracias a la Fundación Frederick Naumann por auspiciar, por ayudarnos, digamos, a poner estas ideas en el debate nacional. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Gracias. Gracias.